Hola, muy buenas tardes. Soy Gustavo y hoy quiero compartir con ustedes un análisis jurídico muy interesante que involucra a dos personajes públicos. Uno de ellos es la periodista Magali Medina y el futbolista Paolo Guerrero. Por este caso no solo nos muestra que se aplican las leyes en el Perú, sino que también nos permite reflexionar, ¿no? Desde una teoría muy influyente del derecho. La teoría que me tocó hoy es la teoría de Hans Kelsen. Vamos a ver cómo esta teoría se aplica o no al caso concreto. En primer lugar, voy a dar una síntesis pequeña sobre el caso, ¿no? Bueno, en el año 2007, Magali Medina, a través de su programa de televisión y su revista, afirmó que públicamente Paolo Guerrero había roto una concentración previa a un partido, es decir, había no estado en la concentración, sino en otro lugar. Se difundieron también fotos y titulares, ¿no? Asegurando que estuvo en una discoteca. El- También como agravantes podrías, en el artículo también denominaron que eran a altas horas de la madrugada, ¿no? Y haciendo, mejor dicho, énfasis en las horas de madrugada. En esta información fue repetida muchas veces, ¿no? Varias veces por varias plataformas. Sin embargo, Paolo Guerrero lo negó. Eh, También dijo que eran unas declaraciones falsas y que señaló que se trataba de una noticia que gravemente dañaba su honor, ¿no? Y también su imagen profesional, por ende también su carrera, ¿no? El caso llegó a juicio. Después de valorar las pruebas, se demostró que la información difundida no era precisa y que no se había verificado correctamente, ¿no? Magali Medina fue considerada como responsable del delito de difamación agravada. El tribunal determinó que actuó con dolo eventual, es decir, aceptando el riesgo de difundir una noticia falsa. Fue condenada con una pena suspendida y también con una pena efectiva, ¿no? Como lo hemos podido ver, ¿no? También con una multa y una reparación civil. Bueno, eh, la pregunta que nos plantea, ¿no? El docente, eh, bueno, ¿qué es la teoría antes de la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este caso? Vamos a tratar de hacer un contraste con la teoría pura del derecho que nos indica Hans Kelsen, ¿no? Bueno, ahora en el marco teórico, Hans Kelsen fue un jurista austriaco, brevemente voy a explicar, que propuso lo que él llamó la teoría pura del derecho. ¿Por qué pura? Porque buscaba separar, ¿no? Es decir, separar la moral o cualquier influencia externa del derecho en sí. En este caso separaba la moral, la política, la religión e incluso la sociología, ¿no? Para Hans Kelsen el derecho debía realizarse como un sistema normativo autónomo, basado exclusivamente en normas. Kelsen propone que una norma es válida no solo por su contenido, o sea, es decir, una norma es válida si es justa o injusta, ¿no? Si no era su validez lo tomaba eh, por si formaba eh, o si era jerarquizada o positivizada, ¿no? Es decir, si estaba escrita la norma era válida, ¿no? Para Hans Kelsen una norma era creada
por otra norma superior, o era válida en este caso si la norma era superior, daba validez, ¿no?, a una norma inferior. Esa jerarquía que Hans Kelsen nos describía con esto en su pirámide de Kelsen, bueno, donde en la cúspide está la constitución, luego vienen las leyes, los decretos, reglamentos, bueno, hasta llegar a las decisiones judiciales, como en este caso, ¿no? Para Kelsen el derecho es un sistema cerrado. Eso significa que los jueces no deben salirse del derecho positivo para resolver un caso. No deben aplicar criterios morales ni tampoco ideológicos. Solo deben aplicar la norma válida. Bueno, considerando que Kelsen era un positivista nato, vamos a explicar la primera pregunta de acá, donde vemos la diapositiva, ¿no? ¿Qué dice la primera interrogante? ¿Se aplicó la norma penal sin considerar la moral, en este caso concreto de Paolo Guerrero? Veamos, ¿no? Ahora vamos a tratar de responder este caso. Sí, bueno, en este caso el tribunal evaluó si Magali Medina había cometido un delito de difamación agravada. No discutió si su comportamiento fue éticamente correcto, ni se apeló a los valores como la ética, tal vez la ética periodística, o en este caso la libertad de expresión, ¿no?, que tal vez su defensa puso como argumento. También, o si es que Magali tuvo una buena fe en vertir estas declaraciones. No se evaluó nada de eso, ¿no? Lo que se analizó fue si su conducta encajaba en el tipo penal definido por esta ley. Bueno, difundir un medio masivo, mejor dicho, difundir en un medio masivo hechos falsos que dañen el honor de una persona, en ese sentido se aplicó, bueno, estrictamente la norma jurídica tal y cual como es, ¿no? El Código Penal sin hacer referencia explícita a la moral. Aunque el bien jurídico protegido, que es el honor en este caso, tiene un fuerte contenido ético, lo que importó fue si se dañó ese bien desde el punto de vista legal. El tribunal consideró que sí, ¿no?, se dañó el honor, en este caso de Paolo Guerrero, y fue afectado. Y el que la imputada, en este caso Magali Medina, actuó con dolo al haber tenido conocimiento del riesgo de difundir una información no verificada, ¿no? Así se puede afirmar que la norma penal, bueno, se aplicó independientemente de consideraciones morales. Esto es coherente con la postura de Kelsen, ¿no? Quien sostiene que el derecho debe aplicarse con neutralidad, sin mezclar valores éticos subjetivos en este caso, ¿no? Bueno, eh, viendo por la pregunta número 2, dice, ¿fue una aplicación pura del derecho? Entonces, si seguimos a Kelsen, una aplicación pura del derecho implica que el juez resuelva un caso aplicando exclusivamente normas jurídicas válidas, respetando la jerarquía normativa y sin dejarse influenciar por valores ajenos al sistema jurídico, ¿no? En este caso que analizamos, el tribunal aplicó el tipo penal previsto en el Código Penal peruano. Evaluó pruebas con bases y principios procesales, en este caso, como la sana crítica, la carga de la prueba y el respeto al debido proceso. No hubo apelación a valores morales,
ni a principios extrajurídicos. Incluso se descartaron argumentos como el principio de confianza, porque no se pudo probar que Magali Medina hubiera delegado, ¿no?, correctamente la verificación de la información. Entonces, tal vez tampoco se haya aceptado el argumento de error de prohibición. Es decir, no se consideró válido que ella hubiera creído, según su abogado defensor, ¿no? En este caso, que su conducta no era delictiva, ¿no? No se ha considerado la moral ni la ética profesional de Magali Medina, ni que ella ignoraba, entre comillas, que estaba cometiendo un delito, ¿no? El tribunal en este caso, bueno, concluyó que sí pudo comprender la ilicitud de su acto, ¿no? Por su experiencia como periodista y por el contenido explícito de la carta notarial enviada por Paolo Guerrero. Por tanto, sí podemos decir que esta fue una aplicación pura del derecho en el sentido kelseniano, ¿no? Se aplicaron normas válidas y se respetó la jerarquía jurídica y se resolvió el caso dentro del sistema legal, sin influencia de valoraciones externas, ¿no? Como la moral, la ética profesional, lo que argumentó, ¿no?, en el caso de Magali, su abogado defensor, ¿no? Bueno, en todo esto la conclusión sería, ¿no? En este caso específico, nos permite ver cómo el sistema jurídico puede funcionar de manera autónoma, es decir, evaluando hechos, pruebas, normas, sin necesidad de recurrir a la moral o a la política. Es decir, tal como lo planteaba Hans Kelsen, el derecho puede operar como una estructura formal. Puede ser formal, puede ser coherente, cerrada, que garantiza el debido proceso y una seguridad jurídica, ¿no? Que en este caso hablamos tanto de la seguridad jurídica en clase, que eh, en este tiempo ya nosotros no confiamos tanto en el sistema judicial, ¿no? Pero en este caso sí se aplicó la norma tal como es, tal como la teoría pura del derecho, y resaltamos la seguridad jurídica, ¿no? Pero también nos deja una lección. Si bien el derecho puede aplicarse de forma pura, no debemos olvidar que está al servicio de las personas. Y aunque Kelsen separa el derecho de la moral, los operadores jurídicos, sea en este caso llamados jueces, abogados, periodistas y ciudadanos, sí debemos actuar con responsabilidad ética. El derecho puede ser neutral, pero quienes lo usamos no debemos ser indiferentes, ¿no? Tratar de subsumir un acto o un hecho privado, un hecho aislado a una ley, pero en este caso siempre llevando la ética, ¿no? Bueno, gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya servido para comprender cómo funciona la teoría pura del derecho de Kelsen, en este caso subsumido al caso de Paolo Guerrero y Magali Medina en contraste, ¿no? Y cómo se aplicaba tal vez la práctica jurídica peruana. Nos vemos en el siguiente video que le toca a mi compañero. Espero sigan viéndolo. Y muchas gracias, docente. Introducción.
la filosofía jurídica de Giulio Ferrajoli, donde se centra en el garantismo que busca limitar el poder punitivo del Estado, ¿no? Mediante el respeto estricto a los derechos fundamentales del debido proceso, ¿no? En este caso seguido vamos a ver contra Magali Medina por la difamación agraviada al perjuicio del futbolista Paolo Guerrero, pues analizar o cómo aplicarse los principios garantistas a un proceso del proceso penal mediático constituye los derechos al honor y de la libertad de expresión. Ahora vamos a ver el desarrollo, donde los hechos narrados del expediente que muestran tensiones claves, ¿no? Derecho conflicto. Un lado es el derecho a la expresión y a la información de los periodistas y de los medios, pero por otro lado son los derechos de la dignidad, de la reputación, de la dignidad y de la reputación de Paolo Guerrero, todos los protegidos constitucionalmente, ¿no? Ahora, límites del derecho mediático. La sentencia es un uso sancionalista de la información, donde en que es difundido de los datos verificados adecuadamente, en la imagen pública del agraviado. Esto es en contra de los principios fundamentales hacia Ferrajoli, la veracidad, cómo se limita al ejercicio de los derechos e informar, ¿no? También vemos al debido proceso de garantías. El proceso penal muestra que se respetaron las etapas fundamentales del debido proceso, no permitiendo de las partes a ejercer a la defensa y a la elaboración de pruebas contra el principio legalidad de lo que está en la línea del garantismo penal. Responsabilidad penal y civil. La jueza determina que los querellados actuaron con dolo y con ánimo de lucro. Entonces constituye un uso legítimo para la libertad de expresión según Ferrajoli, pues este derecho no puede para lesionar a otros bienes jurídicos, entonces protegidos, ¿no? En conclusión, desde la filosofía garantista de Ferrajoli, ¿no? En este caso demuestra la importancia que implican los límites jurídicos por medio mediático. En esta transgrede de los derechos fundamentales como el honor y la dignidad de una persona, ¿no? En fallo judicial, al ponderar adecuadamente de la veracidad y la intencionalidad con las consecuencias del acto comunicativo, ¿no? A la línea del garantismo, sancionar un abuso hacia la libertad de la libre expresión, ¿no? Que vulnera la dignidad dignidad humana. Se refiere a la libertad de la prensa, no es absoluta, que debe consistir a los respectos de los derechos de los ciudadanos bajo el amparo y las garantías legales y constitucionales, ¿no? Para ellos también tenemos de Ferrajoli es una justa jurídica más justa, más racional y respetuoso a la dignidad del humano, de los humanos, de las personas, ¿no? Ahora que vamos a contestar unas 3 preguntas de la conclusión, ¿qué enfoque filosófico explica la mejor sentencia? Dice, ¿no? Para mí es
La sentencia, o sea, la mejor, el filósofo Giulio Ferrajoli, el garantista, que aplica los primeros, las bases fundamentales de las personas jurídicamente y constitucionalmente. Ahora, también, también tenemos qué teorías están más de acuerdo y por qué. Para mí es de Giulio Ferrajoli porque en ello vemos que o sea, las personas están más centrados y buscan, o sea, no puedes sobrepasarte pronunciando más de lo debido o así sea por la información o por los medios de una persona pasarse de hablar por demás porque todo eso tiene acto jurídico, o sea, tiene, ¿no? ¿Qué hubiera cambiado en este fallo si se aplicaba, no? Eso era una conducta respecto las garantías y la protección, o sea, es una conducta con respecto a las garantías y a la protección de los derechos fundamentales. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el realismo jurídico escandinavo de Alf Ross. Como todos sabemos, un jurista, filósofo danés, destacado exponente del realismo jurídico, ¿no? Escandinavo. Teniendo ya el concepto del caso en sí, vamos a explicar un poco sobre el realismo jurídico escandinavo, de lo que nos habla Alf Ross, ¿no? Sostiene que el derecho no es una entidad metafísica ni un conjunto de normas con validez trascendental, sino un fenómeno social observable. Para Averroes, el derecho se define por los patrones de conducta de los jueces, que los jueces en sí siguen al aplicar las normas, ¿no? Considerando al derecho como un conjunto de directrices empíricas que condicionan las decisiones jurídicas. Una de sus frases célebres en sí que tiene es que el derecho es un fenómeno de conducta. Él mismo lo dice, lo plasma y resume su visión en el derecho que se manifiesta en lo que hacen los jueces, en lo que hacen los jueces, no en lo que se dice que deberían de hacer, ¿no? Frente ahora al caso de Pablo Guerrero, aplicando la perspectiva del caso de Magali Medina, en la sentencia emitida por la jueza Cabrera Vega es coherente con el pensamiento de Alros, ¿no? En tanto se fundamenta en pruebas concretas, se analizan los videos de seguridad, las declaraciones de testigos y las pruebas también documentales, ¿no? Que se han impartido. La decisión no se basa en un concepto moral abstracto del honor, sino en un análisis objetivo de la conducta de los querellados que vulneró un bien jurídicamente protegido, ¿no? A través de una conducta dolosa. Rose también señala que el contenido normativo del derecho se manifiesta en la conducta de los jueces al aplicar al derecho. En este caso, la jueza interpreta el artículo 132 del Código Penal y concluye que se ha cometido una infracción penal porque se configuran todos los elementos, la imputación falsa, la difusión pública que se ha generado y los perjuicios al honor, ¿no? Lo que en sí es lo más trascendental en este caso. La existencia del delito se verifica a través de un procedimiento racional y probatorio, y no por una intuición subjetiva, no por una intuición subjetiva de justicia, lo cual es consistente en el modelo de la decisión que defiende Rawls. Sin embargo, es posible plantear una matriz crítica desde la teoría de Alros. ¿Qué sería? El concepto de honor es asimismo una construcción valorativa y cultural, ¿no?
Para Ross, los conceptos jurídicos deben tener un contenido empírico variable, aunque el honor está protegido como un derecho fundamental en muchas constituciones, como nosotros lo sabemos, su determinación puede estar sujeta en sí a interpretaciones morales también. Rawls pondré énfasis en cualquier sentencia que pretenda castigar la difamación. Debe probar sin margen de dudas, sin margen de dudas morales, que el hecho imputado es falso y que el daño es real, ¿no? Y no solo simbólico. En este sentido, la sentencia podría ser vista como parcialmente alejada del positivismo empírico de Rawls, en la medida en la que se apoya en la noción del buen nombre o la reputación, ¿no? Conceptos, estos conceptos no siempre tienen un correlato en sí objetivo, pero no obstante, dado que este caso sí se acreditó el daño laboral, económico sufrido por Pablo Guerrero, eh, ya ha tenido pérdida de contratos, investigaciones federativas y los elementos empíricos permiten sustentar, ¿no? Permiten sustentar razonablemente la afectación real que se ha incurrido, incluso bajo las existencias metodológicas de Rawls. Por último, desde la visión de Rawls, la conducta del juez se justifica si aplica correctamente las normas vigentes y respeta las garantías procesales. La jueza en este caso representó el debido proceso, permitió el debate contradictorio y resolvió en sí conforme a las pruebas verificadas, lo que convierte su decisión en jurídicamente válida, ¿no? Y eso sería en la posición que estamos dejando en esta exposición sobre el caso Paolo Guerrero y la similitud que tiene con Alfred, ¿no? Bien, continuando con la exposición, voy a darles a conocer sobre la teoría de la ponderación sobre Robert Alexis, ¿no? Sin antes comentar que este fue un jurista alemán que buscaba entender el derecho como un sistema racional y justo, ¿no? También reconoce la importancia de los derechos fundamentales y los relaciona, los conecta con la moral. Bien, vamos a dar a conocer la postura de este autor frente a la sentencia 44/2009, ¿no? El cual la Corte Suprema de Justicia del Perú condena a la señora Magali Medina, por el cual se discute la responsabilidad penal por difusión de una información falsa en agravio del señor Paolo Guerrero, ¿no? El cual constituye un delito contra el honor de este, ¿no? Bien, en dicha sentencia vamos a observar que ambos, desde la postura de Robert Alexis, ambos son derechos fundamentales, ¿no? Y para la ponderación de este se tendría que tomar en cuenta el caso, ¿no? Y explicar por qué. Para esto hemos hecho un test de proporcionalidad ideando 3 ítems, el cual primero vendría a ser la idoneidad, ¿no? El cual la señora Magali Medina pues buscaba que se conozca sobre lo que estaba haciendo este jugador, ¿no? El cual el tribunal determina que la información no era idónea, ¿no? Ya que ésta carecía de medios probatorios suficientes para que lo que decía la señora Magali sea verídico, pues, ¿no? También vemos la necesidad, ¿no? Que nos habla de la difusión de la información para lograr un objetivo de interés público, ¿no? También hablamos de la proporcionalidad. En este caso, el grado de afectación de un derecho no debe alcanzar el beneficio alcanzado para la protección de los otros, ¿no? Con respecto a la postura de Robert Alexis, nos haríamos 2 preguntas, ¿no? ¿Cuál se hizo una ponderación entre la libertad de prensa y el derecho al honor? Y la respuesta sería sí, ¿no? Que sí se realiza una ponderación entre ambos derechos, ¿no? Ya que la Corte reconoce a la prensa como una entidad democrática, ¿no? Pero también le pone límites cuando ésta no se usa de manera responsable, no se ejerce de manera irresponsable, pues, ¿no? Y opta por darle un mayor peso, en este caso, al derecho al honor de Paolo Guerrero, pues, ¿no? Ya que la información vertida en el programa de la señora Magali Medina, pues, carecía de medios probatorios
para que pueda informar lo que ella estaba diciendo, ¿no? A su vez vemos que ella informaba y decía que el señor Paolo Guerrero pues estaba en la madrugada en ese local, lo cual era falso, pues, ¿no? Porque el señor Paolo Guerrero presenta pues no boletas y lo cual emite que él estaba a las 8 de la noche, ¿no? Aquí, en dicha sentencia, podemos observar que la defensa de la señora Magali Medina pues invoca el derecho a la libertad de expresión y opinión en cualquier medio de comunicación, el cual está escrito en nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 2, inciso 4, ¿no? También observamos que la defensa, al igual del señor Paolo Guerrero, invoca otro derecho, el cual es el derecho al honor y a la buena reputación, el cual está en el artículo 2, inciso número 7 de nuestra Constitución, pues, ¿no? Bien, la otra pregunta vendría a ser cómo se justifica esta decisión. Bien, primero podríamos justificar haciendo el reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿no? En este caso la libertad de expresión y el derecho al honor, ¿no? Mediante esto podemos reforzar que los derechos fundamentales pues no son de todo absolutos, ¿no? Y que la jerarquía de estos, la ponderización de estos va a depender mucho del caso y del conflicto que se genere por esto, ¿no? Bien, también vemos que el juez, usa bien la ponderación en este caso y hace prevalecer el derecho al honor, ¿no? Ya que fue vulnerada sin justificación suficiente, ¿no? En este caso también vemos la responsabilidad de la prensa, ¿no? En esta sentencia podemos observar que no se niega el derecho a la libertad de expresión en la prensa, ¿no? Pero sí se limita, pues, ¿no? Cuando ésta no hace un uso efectivo, ¿no? Y bueno, podríamos dar una conclusión diciendo que este caso nos muestra que no solo basta con invocar un derecho fundamental para poder escudarnos o poder protegernos, ¿no? Y en esta teoría, se exige una evaluación más a fondo del caso, ¿no? Y en todo caso de los derechos, ¿no? ¿Cuál prevalece más que el otro, ¿no? Y nos dice que los derechos pues no son del todo absolutos, ¿no? Y que de todas maneras se tiene que buscar un equilibrio. Gracias. En el caso de difamación contra Magali Medina y relacionado con Paolo Guerrero, se generó una controversia, ¿no?, entre dos principios fundamentales, uno el derecho al honor y el otro el derecho a la libertad de expresión. Según Dworkin, estos principios deben ser interpretados, ¿no?, y equilibrados en cada situación. El derecho al honor interpuesto por Paolo Guerrero protege en sí la dignidad de las personas, ¿no? Guerrero argumentó que las afirmaciones su programa de Magali Medina dañaron su imagen pública. A las finales, la Corte determinó que las declaraciones no solo eran dañinas, sino que también tenían una intención maliciosa, lo que acentuó en el daño al honor. Por la otra parte, Magali Medina indicaba la libertad de expresión, ¿no? Aunque este principio es esencial cuando se vive en un país democrático, Dworkin sostiene que no es absoluto, ¿no? Sería limitado cuando perjudicaría a otras personas, ¿no?, como los casos de difamación. En este caso, los querellados invocaban, ¿no?, la libertad de expresión, pero la Corte decidió que no podía prevalecer sobre el derecho al honor. Dworkin argumenta que no hay una única respuesta correcta, ¿no?, en la interpretación del derecho, ¿no? Si bien es cierto, la Corte consideró en el contexto y el impacto de la información falsa que se lanzó sobre Paolo Guerrero, enfatizando, ¿no?, que el derecho al honor no solamente protegía a la persona, sino que también fomenta la integridad dentro de una sociedad, ¿no? En relación a la diversidad de opiniones, algunos juristas, ¿no?, podrían haber priorizado la libertad de expresión, ya que vivimos en un país democrático. Podrían argumentar, ¿no?, que la decisión limita este derecho fundamental y que los medios deben poder informar, ¿no?, sobre figuras públicas o de interés público. También podrían argumentar el tema de la proporcionalidad, ¿no?, ya que
no es, digamos, proporcional al daño que ha tenido Paolo Guerrero, la pena privativa de la libertad que tuvo Magali Medina. Este caso ilustra, ¿no?, la interacción entre el derecho al honor y la libertad de expresión, destacando que la justicia requiere un análisis con cuidado que se tiene que tomar, ¿no?, y un diálogo quizás entre ambos principios. La decisión refleja la necesidad de un enfoque matizado en la aplicación del derecho, donde estas circunstancias y los valores que están en juego sean cruciales para alcanzar una resolución justa. Docente Juan Armando, buenas tardes. Soy el alumno José Alfredo Vicente Martínez Bardales del curso Filosofía del Derecho de segundo ciclo, y en esta oportunidad voy a exponer sobre el expediente número 22-2008, en donde involucra como querellados a Magali Jesús Medina Vela y como querellante a José Paulo Guerrero González por el delito de difamación agravada a través de medios de comunicación, emitido por el programa Magali TV y otra revista homónima, en perjuicio justamente del futbolista Paulo Guerrero. Los hechos se basan en afirmaciones falsas que atribuyen a Paulo Guerrero conductas irresponsables y antiprofesionales, como salir de la madrugada antes de un partido, lo que obviamente daña su honor y reputación tanto como persona como profesional. La Corte peruana aplicó el artículo 132 del Código Civil peruano, perdón, del Código Penal peruano, de la difamación mediante medios masivos, y consideró probado el dolo, ánimo de perjudicar. Y bueno, en esta oportunidad voy a hacer énfasis en dos ideas argumentativas de dos juristas, en donde voy a justamente a aplicar cada uno su doctrina para resolver el caso en cuestión. En este caso los juristas son Manuel Atienza y Friedrich Schauer. Y voy a comenzar justamente con Manuel Atienza. Atienza, representante del neoconstitucionalismo, enfatiza la ponderación de derechos fundamentales y la argumentación jurídica racional. Su enfoque aplicado al caso sería la ponderación de derechos en conflicto. Sería libertad de expresión, estipulado en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución peruana, en contra del derecho al honor. Artículo 2.7, justamente de la Constitución peruana. Atienza señalaría que la libertad de expresión no es absoluta, debe ceder cuando colisiona con otros derechos fundamentales, como justamente ya lo hemos visto y como ya se ha expuesto. En este caso, la difamación con falsedad probada, que sería la que justifica básicamente la restricción, y la argumentación jurídica. Hechos probados, las pruebas, testimonios y videos con documentados, obviamente, demostraron que las afirmaciones de Magali en cuestión eran falsas y se emitieron con dolo. La proporcionalidad, pena privativa de la libertad, 5 meses para Medina, 3 para Guerrero. Sería analizado bajo el principio de proporcionalidad estricta. Atienza cuestionaría si es la medida menos restrictiva para proteger el honor. Y otro aspecto fundamental también sería la ética discursiva. Atienza criticaría la falta de rectificación por parte de Medina tras recibir la carta notarial, evidenciándole mala fe y abuso del derecho a informar, abusándose del derecho de la libertad de expresión. La conclusión de Atienza sería que él básicamente validaría la sentencia por proteger el honor, pero sugeriría obviamente como alternativas a la prisión, como multas, reparaciones civiles o cosas relacionadas, ¿no? Para equilibrar derechos sin criminalizar excesivamente la expresión. Eso sería por parte de Manuel Atienza. Ahora vamos con el otro jurista, que sería el análisis de Friedrich Schauer.
Schauer, teórico del formalismo jurídico y la regulación del discurso, abordaría el caso desde reglas y estándares. Schauer distinguiría entre la regla clara del artículo 132 del Código Penal, que habla justamente sobre la difamación mediante medios de comunicación, y el estándar abierto de daño al honor, que sería por otra parte. Aquí la sentencia aplica una regla concreta a hechos específicos, reduciendo la discrecionalidad judicial. Y otra cosa sería el filtrado del discurso. Schauer sostiene que ciertos discursos, como los falsos y dañinos, deben ser filtrados. La difamación cumple estos criterios: falsedad, daño demostrado, pérdida de contratos, que se evidenció en parte de Pablo Guerrero, y obviamente la intencionalidad con las cuales se hicieron estas cosas. Los efectos prácticos, los métodos basados en el empirismo mismo, analizaría el impacto social de la sentencia. Desincentiva el periodismo sensacionalista. Eso sería una de las cuestiones, ¿no? Schauer apoyaría la condena como un mensaje disuasorio para evitar que medios difamen sin verificación. O sea, sería como poner el caso de Magali Polo Guerrero y como que los otros medios de comunicación lo tomen como una advertencia para que justamente estos casos no se puedan repetir y no pueda afectar en el futuro a otras personalidades justamente del medio. Otra cosa sería las excepciones a la libertad de expresión. Schauer citaría a su teoría de que la libertad de expresión no protege discursos que causan daños concretos, como los económicos y morales sufridos por Guerrero. La conclusión de Schauer avalaría la sentencia por alinearse con su visión de que el derecho debe priorizar la seguridad jurídica, reglas claras, y filtrar discursos nocivos incluso en medios de comunicación. Bueno, eso sería por parte de ambos juristas, y, y y es así justamente como se aplicaría. Y la reflexión final para esto es que ambos juristas validarían la condena, pero obviamente cada uno le agregaría los matices de su respectiva doctrina. Atienza buscaría un equilibrio más ético entre derechos, y Schauer priorizaría la eficacia de la norma para ordenar el discurso público. La sentencia refleja una síntesis práctica: protege el honor con base en pruebas, pero podría mejorarse con enfoques punitivos, lo que justamente pone a Tienza, y reforzando estándares de verificación, como lo haría Schauer. Y bueno, eso es todo por mi parte, y espero que esto sirva también de reflexión, como ya lo hemos visto, para así poder sacar lo mejor y aplicarlo en el derecho contemporáneo de cada jurista respectivo. Muchas gracias.